Empezar con el análisis de los gases arteriales, sobre todo enfocado en el equilibrio ácido-base. Bueno, como introducción, pues sabemos que el 78% de los pacientes críticos presentan alteraciones en los gases arteriales. De estos, la mayoría, o pues de estas alteraciones, la mortalidad que se relaciona con este tipo de diferencias es del 65 al 89%. Los gases arteriales nos permiten un diagnóstico rápido y un tratamiento inmediato. Mm, para explicar los conceptos de acidez, iones, vamos a empezar con la estructura molecular del agua. El agua, como saben, son dos átomos de hidrógenos unidos a un átomo de oxígeno. Estos átomos de hidrógeno forman un enlace covalente, eh, perdón, voy a poner el puntero, un enlace covalente porque comparten un electrón con el oxígeno. ¿Por qué hablo de esto? Básicamente porque pues la mayoría del agua está unida o está formada por este enlace, pero cuando se disocia, se produce una sustancia que se denomina ion. Un ion es una sustancia cargada eléctricamente y cuando el agua se disocia se forma un ion de hidrogeniones y un ion de hidroxilos. Esto básicamente son sustancias cargadas eléctricamente. Mm, Como les dije, la disociación de agua genera iones. Para hablar de otra fórmula y para entender el concepto de acidez y pH, pues también tenemos que tener en cuenta la constante de disociación del agua. La constante de disociación del agua se calcula que es 1 por 10 a la menos 14. Eso teniendo en cuenta la concentración de hidrogeniones y la concentración de hidroxilo. Despejando la fórmula, pues la concentración de hidrogeniones va a ser más o menos 1 por 10 a la menos 7. Eso para entender posteriormente cómo se calcula el pH. ¿Qué es una sustancia ácida y qué es una sustancia base? Básicamente una sustancia ácida es una sustancia que dona hidrogeniones o protones y una sustancia base es una sustancia que acepta hidrogeniones. Los ejemplos, pues estas se pueden dividir en un ácido fuerte y un ácido débil, y una base fuerte y una base débil. Ejemplos muchos, pero pues nombre del ácido clorhídrico, el ácido carbónico, que es como un ejemplo del ácido fuerte, el ácido clorhídrico, un ejemplo de un ácido débil como el ácido carbónico, y el principal buffer o amortiguador de la sangre como el bicarbonato, como un ejemplo de una base. La definición de pH básicamente es una medida de acidez. Matemáticamente se entiende como logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. En sangre, la concentración de hidrogeniones es más o menos 40 nanoequivalentes por litro, pero la fórmula usualmente se calcula con la concentración de milimoles, de moles por litro. Cuando uno hace la fórmula en logaritmo base 10 de la concentración de hidrogeniones, el pH que se obtiene es 7.4. Ven que la concentración o el valor de pH se relaciona con el número o la cantidad de hidrogeniones que tengan. Entonces, por lo que nosotros hablamos de que no se usa un término de aumento o disminución cuando hablamos del pH, sino un cambio ácido o alcalino. Ya hablando de la fisiología, para mantener un pH en equilibrio es esencial. El pH normal se requiere para múltiples funciones, funciones de proteínas, de catecolaminas, de hormonas, es decir, de todas las funciones dentro del cuerpo se relacionan con tener un pH normal. Por lo tanto, el cuerpo tiene un sistema para mantener un equilibrio fino. Hay amortiguadores respiratorios, amortiguadores renales y amortiguadores plasmáticos. Voy a empezar con los amortiguadores plasmáticos y para explicar qué es un amortiguador o un buffer, es una sustancia que se une a los hidrogeniones, por lo tanto permite que su concentración disminuya. En el plasma, el principal buffer o amortiguador es el bicarbonato. Este mecanismo amortiguador actúa en pocos minutos. Eh, Actúa a nivel de esta fórmula. Los hidrogeniones cuando se aumentan se unen al bicarbonato y por el medio de la anhidrasa carbónica forman ácido carbónico. Estas son reacciones reversibles, por eso tienen doble fecha. Y posteriormente por la acción de la anhidrasa carbónica se va a descomponer en CO2 y agua.
Para hacerlo un poco más gráfico, digamos que esto es un tejido de cualquier parte del cuerpo, del nivel sanguíneo, un vaso capilar que forma hidrogeniones, estos son captados por el bicarbonato, van a formar ácido carbónico, esto se va a descomponer en CO2 y agua, y ese CO2 va a ser eliminado por el buffer o por el sistema respiratorio. ¿Cómo funciona el sistema amortiguador pulmonar? Pues digamos que inicialmente el CO2 tiene que llegar al pulmón. Ya vimos que una parte del CO2 va a llegar por medio del bicarbonato, por la fórmula que ya les expliqué. Otra forma es intercambiarlo por oxígeno a nivel de la membrana alveolo-capilar, como está aquí expresado. También se puede transportar por medio de la carboxihemoglobina. Acuérdense que la asociación de la hemoglobina con el CO2 es mucho mayor que por el oxígeno. Y también hay una parte ínfima de CO2 libre. En el pulmón, eh, el CO2 que se acumula, que se relaciona con hidrogeniones, llega al tallo cerebral, básicamente a nivel del bulbo raquídeo, en el núcleo respiratorio, y básicamente son los hidrogeniones que activan el núcleo respiratorio para aumentar la ventilación y disminuir el CO2 y controlar la acidez que se presente. También son sensibles a PCO2 y también hay varios receptores periféricos que son sensibles a hidrogeniones y a PCO2, pero este es el mecanismo más importante. Mm, Aquí puedo mostrar una gráfica que nos muestra que a menores niveles de pH, pues se va a aumentar la ventilación minuto, como es usual, y es por el mecanismo que antes les explico. El amortiguador renal es el amortiguador que más se demora. El amortiguador pulmonar se demoraba entre 1 y 3 minutos, el plasmático es inmediato, y este se demora unos días, aproximadamente 3 días. El riñón tiene tres mecanismos para amortiguar o para controlar los hidrogeniones. El primero es la absorción perdón, sí, la absorción o reabsorción o secreción de bicarbonato. Miren, por medio de esto es una célula tubular, vamos en el riñón, este es el lumen, esta es la sangre, aquí hay una bomba sodio-hidrogeniones, esa bomba intercambia sodio por hidrogeniones, cuando en el lumen hay hidrogeniones, pues son unidos al bicarbonato, esto forma ácido carbónico y por medio de la anhidasa carbónica eso se compone agua y CO2. Cuando llega a nivel de la célula, esta pues nuevamente puede volverse a convertir en ácido carbónico y esta tiene dos caminos, o producir nuevamente hidrogeniones o convertir otra vez en bicarbonato y reabsorberse para controlar la acidez sanguínea. Esto es una reacción reversible, puede irse para acá o para acá. Ese es un mecanismo y es el más importante, se encuentra en el tubo contorneado proximal. El otro mecanismo se denomina acidez titulable. En el lumen, nuevamente se producen hidrogeniones, estos son captados por el fosfato y cuando se unen forman su forma dihidrogenada, que esta básicamente no se absorbe y es excretada. La otra forma es a nivel de el amonio, ¿cierto? El amonio producido por el metabolismo de las proteínas eh, se une nuevamente a los hidrogeniones que están en el lumen renal, pues, de las células colectoras, y esto va a eh, producir NH4. El NH4 no puede reabsorberse por la célula tubular y es excretado. Y aquí podemos ver los tres mecanismos de compensación. Existen varios modelos para la interpretación del equilibrio ácido-base. Voy a nombrar solo dos y voy a empezar con el más común, que es el modelo Henderson-Hasselbalch. El modelo Henderson-Hasselbalch usa esta ecuación para determinar la alteración ácido-base que está presente en nuestro paciente. Pero básicamente es esto. El pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al PCO2. Por lo tanto, un pH disminuido es igual a una PC2 aumentada y a un bicarbonato disminuido, o un pH aumentado es igual a una PC2 disminuida o a un bicarbonato aumentado. Puedo mostrar también los valores de los gases arteriales en Bogotá. Estos valores
son sacados de un estudio de Maldonado del 2013, pero se han hecho varios estudios de los valores normales de gases arteriales en Bogotá y aquí los podemos ver, son diferentes a los que se obtienen a nivel del mar y como pueden ver, pues el nivel de pH es 7.43 con algunos intervalos hacia abajo y hacia arriba. La PCO2 es 30 más o menos 2, más o menos 3. El bicarbonato normal es 20 más o menos 2. La PO2 normal es por encima de 60 y la saturación normal en Bogotá es por encima de 90. Eso es importante para definir luego cómo, cómo, cómo hacemos la interpretación de los gases arteriales. Inicialmente, pues hay una forma fácil de hacerlo y es que esquematizada, así como uno lee un electrocardiograma, pues también debería tener unos pasos para leer los gases arteriales. Entonces, uso la regla de los 5. La primera regla es determinar el pH, si está acidótico o alcalótico. Miren que los niveles de acidosis es por debajo de 7.36, eso está descrito en todos los libros, y por encima de 7.43 hablamos de alcalosis. Hay algunos conceptos que hablan de acidemia cuando está por debajo de 7.36 y alcalemia cuando está por encima de 7.46, pero digamos que en la práctica clínica esto no tiene mayor relevancia. Bueno, la segunda regla es determinar la alteración primaria. Si es una acidosis respiratoria, si el PCO2 está aumentado por encima de 33, una alcalosis respiratoria cuando está disminuido por debajo de 30, una acidosis metabólica cuando está disminuido por debajo de 20 y una alcalosis metabólica por encima de 23. La tercera regla, bueno, este cuadro básicamente lo puse como para mirar el problema que desencadena la alteración metabólica. Por ejemplo, en la acidosis metabólica hay una ganancia de hidrogeniones y una pérdida de bicarbonato. Lo primero que uno mira es el bicarbonato en ese caso, que está muy disminuido y la PC2 compensa disminuyendo. En la alcalosis metabólica hay una ganancia de bicarbonato y una pérdida de hidrogeniones, va a alterar principalmente el bicarbonato y su compensación el PC2. En la acidosis respiratoria, el problema siempre es hipoventilación alveolar, puede ser. Eh, Su principal problema es el aumento de la PC2 y el bicarbonato va a tratar de compensarlo aumentando. Y en la alcalosis respiratoria va a haber un grado de hiperventilación que nos va a disminuir el PCO2 y su modo de compensación es disminuir el bicarbonato. Para explicar la siguiente regla es necesario calcular la brecha aniónica. Eso solo se hace cuando el paciente tiene acidosis metabólica. ¿Qué es la brecha aniónica? Nos habla del principio de electroneutralidad. El nivel de cationes y aniones debe ser igual en los dos lados de la solución y básicamente esta es la fórmula cuando se suman los principales cationes menos los aniones principales, que es básicamente el bicarbonato y el cloro. Si quieren ser más exactos, podrían sumarle el potasio, pero eso no cambiaría mucho el valor. Si suman el potasio es 12 y si no lo suman es 10. Como les dije, solo se aplica cuando hay acidosis metabólica. Entonces, uno puede clasificar el trastorno ácido-base entre una acidosis metabólica de anion gap normal, básicamente por hipercloremia, cuando este anión está aumentado, y una acidosis metabólica de anion gap alto. ¿Y cuáles son las causas? Son el caso de la cetosis, no solo en la cetoacidosis diabética, sino en los casos de eh, ayuno prolongado. La acidosis láctica, que hay varios tipos. Recuerden que los niveles de lactato elevados, sin importar su causa, aumentan la mortalidad. Hay un tipo A, tipo B. El tipo B es por aumento en la producción o disminución de la depuración, básicamente por alteraciones hepáticas. Incluso hay un tipo D que se relaciona con un intestino corto. La falla renal nos va a producir una acidosis metabólica de anión GABA elevado por eh, retención de fosfatos y sulfatos, y las intoxicaciones por etilenos, metanol, aspirina, también nos va a producir una anion GAP elevado. La cuarta regla es verificar el grado de compensación. Ustedes pueden encontrar estas fórmulas en cualquier libro que busquen. Básicamente, este numerito que está acá es para mostrarles que la acidosis metabólica, pues su modo de compensación va a ser con el aumento del PCO, perdón, la disminución del PCO2,
Y pues la forma de calcularlo, o bueno, por cada 1 mil equivalente de bicarbonato que se disminuya, se va a disminuir 1 milímetro de mercurio de PCO2. Pero eso tiene un rango más o menos de 0,8 a 1,5. Por eso Winter se inventó esta formulita que uno lo que hace es multiplicar el bicarbonato del paciente por 1,5 más 8 y eso nos debe dar el valor exacto de PCO2 del paciente. Si no lo tiene, tiene una alteración mixta. Básicamente para eso sirve. Cuando miren este delta de bicarbonato, quiere decir el bicarbonato normal menos el bicarbonato del paciente y se suma el nivel normal de la PCO2 para darnos la PCO2 que tiene el paciente. Digamos que en este tipo de fórmulas se hicieron a altura a nivel del mar, por eso la PCO2 normal es 40 y por eso el bicarbonato normal es 24. Y pues básicamente cuando tengan una alteración primaria, la regla 4 nos dice que debemos verificar el grado de compensación. Y la regla quinta nos habla de que hay que hacerle un delta-delta. ¿Qué es eso? Básicamente un delta de anion gap sobre un delta de bicarbonato. Solo se hace en acidosis metabólicas de anion gap elevado. ¿Cómo se calcula? El anion gap calculado menos el anion gap esperado, básicamente 12, sobre, o sea, dividido sobre el bicarbonato normal, que es 24. Acuérdense que estas fórmulas están hechas a nivel del mar, menos bicarbonato medido o bicarbonato del paciente. Y esa relación pues va a dar 3 resultados. Cuando está mayor de 2, además de una acidosis metabólica de anion GAB elevado, tiene una alcalosis metabólica adicional. Si está menor de 1, tiene una acidosis metabólica de anion GAP elevado y una acidosis metabólica de anion GAP normal. Y cuando está entre 1 y 2, tiene una acidosis metabólica de anion GAP puro. Esto es para hacer pues lo que antes nos nombraba de los trastornos triples después de hacer el grado de compensación. Y con esto pues podríamos terminar la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Voy a explicar el modelo de Stewart rápidamente. El modelo de Stewart se basa en 3 leyes de la física, que es la electroneutralidad, la conservación de la masa y la disociación del agua. Pero lo que nos dice básicamente es que hay unas variables independientes y hay unas variables dependientes. Las variables dependientes son la concentración de hidrogeniones y el bicarbonato. Aquí no toma el bicarbonato como una variable primordial, sino como una variable dependiente. Y la que sí usa es la diferencia de iones fuertes, que es la diferencia entre aniones y cationes disociados en una solución, es decir, con carga, la concentración de ácidos débiles. Los ácidos débiles básicamente son la albúmina y fosfato, hay otros pero en menor cantidad, y la presión arterial de CO2. Esta es la fórmula con el cual el modelo de Stewart calcula el pH. Y puedo mostrar cómo estas variables son reguladoras y como les había nombrado, el hidrogenión y el bicarbonato son variables secundarias. Entonces, solo para mostrar cómo es la relación de la PC2 con los hidrogeniones y con la acidez, es una relación directa, es decir, a mayor PC2, mayor hidrogenione, con la albúmina y el fosfato, a mayor albúmina, mayor hidrogeniones, por lo tanto, la hiperalbuminemia puede producir acidosis. Y con la diferencia de iones fuertes es al contrario. Cuando hay menos diferencia de iones fuertes, aumentan los hidrogeniones y cuando hay mayor diferencia de iones fuertes, va hacia el trastorno de alcalosis. Como para resumir cómo uno debería interpretar con el modelo de Stewart, uno mira las alteraciones ácidos bases y piensa en alteraciones respiratorias cuando la PCO2 es normal. Uno lo primero que mira en Stewart es PCO2. Si está normal y está aumentada, pues tiene una ácido respiratoria. Si está anormal y está disminuida, tiene una alcalosis respiratoria. En cuanto a las metabólicas, lo primero que se ve después de la PCO2 es la diferencia de iones fuertes, aunque se puede hacer al contrario, mirar el albúmina y el fosfato, pero cuando uno mira la diferencia de iones fuertes, si está normal y está baja, pues hablamos de acidosis metabólica, si está anormal y está alta, de alcalosis metabólica, y posteriormente, pues miramos los ácidos débiles, que básicamente son la albúmina y el fosfato. Si está aumentado, nos va a dar una acidosis metabólica. Acuérdense que la albúmina está cargada
negativamente y por eso altera la concentración de hidrogeniones, y si está disminuida nos va a producir una alcalosis metabólica. ¿Cómo se calcula la diferencia de iones fuertes? Es la suma de los cationes principales del organismo, sodio más potasio. Uno podría usar también magnesio y calcio, pero son concentraciones pequeñas a nivel sanguíneo, por lo tanto uno las puede obviar, menos el principal anión no orgánico, que es el cloro, y su valor normal es 40. Hay libros que dicen 42, pero como les había explicado, un valor mayor de 40 es alcalosis y un valor menor de 40 es acidosis. En el modelo de Stewart, pues los aniones orgánicos como el lactato y las cetonas, como pueden ver en la fórmula, no aparecen, pero sí influyen en el pH. Por lo tanto, la acidosis láctica, la cetonemia y algunas intoxicaciones y la falla renal van a alterar el pH a pesar de que esta diferencia de iones fuertes pueda ser normal. Por lo tanto, la diferencia de iones fuertes cuando solo toma electrolitos es una diferencia de iones fuertes aparente. Cuando tomamos en cuenta todos los aniones orgánicos, como el lactato, la acetona y otros más, que además de eso toca hacer una fórmula adicional para su cálculo, hablamos de una diferencia de iones fuertes efectiva. Entonces, para resumir, la diferencia de iones fuertes aparente solo mide la carga neta de iones y aniones, sodio y cloro, y la diferencia de iones fuertes efectiva considera además los aniones del organismo. Normalmente, la diferencia de iones fuertes aparente y efectiva es igual, ¿sí? O sea, no hay una diferencia entre los dos porque los niveles de lactato y cetonas deben ser cero. Pero en cuanto el lactato, las cetonas y otros más, como el fosfato, se elevan, pues nos va a alterar esta relación, considerando que una diferencia de iones fuertes puede ser normal aparentemente, pero la efectiva sí está en aumento. Entonces podemos hacer un algoritmo mirando el pH. Si el pH está bajo, lo primero que se ve es el PCO2. Si está elevado, hablamos de una acidosis respiratoria. Si la albúmina está elevada, hablamos de una acidosis metabólica. Este trastorno sí es muy raro, pero está descrito en la literatura. Si vemos un aumento del fosfato, también hablamos de acidosis metabólica. Si en cambio miramos que la diferencia de iones fuertes está baja, pues hablamos de acidosis metabólica, y si la aparente está baja, básicamente es porque se aumenta el cloro o se disminuyó el sodio, y si esta está normal pero el pH está bajo, tendremos que tener en cuenta los aniones no medidos como las cetonas y el lactato, y otros como el sulfato y el alcohol. Cuando tenemos un pH alto, miramos el PCO2, si está bajo, hablamos de alcalosis respiratoria, si está bajo, este sí es más común, hablamos de alcalosis metabólica y es una causa que uno siempre la obvia, y sobre todo en pacientes desnutridos. Cuando la diferencia de iones fuertes está elevada, hablamos de alcalosis metabólica, y eso es básicamente por aumento del sodio o disminución del cloro. Y para finalizar, pues quise poner un ejemplo. Este es un paciente con estos gases arteriales y voy a hacer la regla las 5 reglas para determinar su trastorno ácido-base. El primer paso, ¿cómo está el pH? No sé si alguno quiera participar o si quieren lo puedo resolver rápidamente yo. ¿Sí me escuchas? Sí, escuché como acidosis, sí, claramente, ¿no? Una acidosis. El segundo paso es ¿cuál es el trastorno primario? Si alguno quisiera responder. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Bicarbonato bajo. O sea, Metabólico. eso, exacto. El bicarbonato está bajo y la PC2 está baja. Por lo tanto, es una acidosis metabólica. El tercer paso es el cálculo del anion gap. Esta es la fórmula. ¿Alguien me puede decir el valor? Bueno, le repito los valores. Entonces es sodio más cloro
perdón, menos cloro más bicarbonato. El cloro es 113 y el bicarbonato es 14. 127. 127 menos 143. 144 menos 127. Ah, 113 menos 144 menos 127. Sí, 17, exacto, 17. Miremos a ver. ¿Sí? 17. Por lo tanto, es una acidosis metabólica de anion gap alto. El siguiente paso nos habla de un grado de compensación. Como les dije, las fórmulas son difíciles de aprender, pero están disponibles en todo el internet y pueden buscarlas rápidamente. Yo siempre aplico la de Winter porque es la más fácil, pues la que tiene más correlación clínica. ¿Y cómo estaría la PC2? ¿Alguien puede hacer el cálculo? No, no escucho a nadie, ¿no? 29. 29. ¿Por qué 29? ¿En cuánto está el bicarbonato? Sí, 29. Eso nos habla, esa fórmula nos dice que debería estar la PC2 en 29, pero nuestro paciente tenía 25. Como está el valor más bajo de lo que debería tener nuestro paciente, pues hablamos de alcalosis respiratoria. Hasta el momento tenemos dos alteraciones, una acidosis metabólica de anión GAB elevado más una alcalosis respiratoria, como sería lo usual de un paciente con acidosis metabólica que hiperventila. El quinto paso es el delta de anion gap sobre el delta de bicarbonato. Como expliqué, debe ser más o menos 1 a 1. Les pongo la fórmula para no demorarnos más. El anion gap calculado, ya lo hicieron, 17. Él toma el anion gap esperado como 12. Acuérdense que son fórmulas hechas a nivel del mar. Sobre el bicarbonato normal, 23, menos el medido que era 14. Eso nos da 0,5. ¿Qué nos hablaba? Que si está el delta, o sea, el delta de anion gap sobre el delta de bicarbonato menor a 1, pues tenía una acidosis metabólica de anion gap elevado junto con una acidosis metabólica de anion gap normal. Y el diagnóstico final es esas tres alteraciones. Acidosis metabólica de anion GAB elevado, acidosis metabólica de anion GAB normal y una alcalosis respiratoria. Y tiene sentido porque el cloro estaba elevado. Si lo pueden ver acá, estaba en 103. ¿Sí? Y eso básicamente se puede producir o porque le pusieron cloruro de potasio o porque le pusieron cloruro de sodio para la reanimación de un paciente con una acidosis metabólica por una hipoperfusión. Y eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta.